Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar nuestra actividad. Recuerden que estamos hablando de cinética enzimática. Y hasta el momento hemos hablado de la cinética miqueliana. Quiero recordarles que la cinética miqueliana, o de Michael y Cimente, es válida para aquellos sistemas enzimáticos que son monosustratos, o sea, que tienen un solo sustrato. En sistemas enzimáticos multisustrato, ya la cinética miqueliana no es válida. ¿Ok? Hay otros tipos de cinética para sistemas multisustrato. De momento, nosotros estamos empeñados en estudiar cinética miqueliana. Recordar entonces que esto es válido para sistemas enzimáticos con un solo sustrato, un monosustrato. Pregunto, ¿se observa la pizarra? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces estábamos hablando al finalizar la clase anterior sobre la importancia que desde el punto de vista fisiológico tenían las constantes cinéticas, ¿recuerdan? Km y V máximo. Pero resulta que también las variaciones en el Km o la V máxima de un sistema enzimático pueden estar asociadas a condiciones fisiopatológicas. Voy a explicar una situación que ilustra eso. Bien. Tenemos entonces que a partir de la catabolia de las purinas, ¿recuerdan quiénes son las purinas? Las bases púricas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las bases púricas? ¿Recuerdan? Parece que no recuerdan. Las bases púricas son adenina, guanina y prosantina y satina. A partir de la catabolia, el catabolismo de las bases púricas, catabolismo de las purinas, se produce el ácido úrico. El ácido úrico. Entonces, en síntesis, el ácido úrico es el producto del catabolismo de las purinas. El ácido úrico es un producto de excreción nitrogenada de los humanos, que normalmente excretamos por la orina. Pregunto, ¿está claro cuál es el origen del ácido úrico? ¿Ah? Vale. ¿Perdón? Entonces, tenemos lo siguiente. El ácido úrico viene del catabolismo de las purinas. Entonces, hay una vía de síntesis de purinas, vía de síntesis de nuevo de purinas, que se inicia por reacción entre la ribosa 5-fosfato, que entre otras cosas es producida por la vía de pentosas fosfato, y el ATP. En una primera reacción catalizada por la fosforibosil pirofosfato sintetasa,
se produce un compuesto que se llama el fosforibosil pirofosfato. Fosforibosil pirofosfato. Ese compuesto reacciona luego con la glutamina. Esto es un aminoácido. Y usando la actividad enzimática de glutamina, fosforibosil amidotransferasa, se produce un compuesto que es la 5-fosforibosil-amina. A partir de este compuesto de la 5-fosforibosil-amina, se generan una serie de metabolitos que llevan a la síntesis del primer nucleótido púrico, que es la inosina monofosfato. Inosina monofosfato. Ese es el primer nucleótido que se produce vía síntesis de novo de purinas, porque esto es un resumen de la vía de síntesis de novo de purinas. ¿Hasta ahí estamos, muchachos? Profe, disculpe, ¿puede Sí. repetir la vía que se forma? ¿Cómo? No te escuché lo último. ¿Qué es lo que necesitas que repita? Que si puede repetir qué es lo que produce el 5-fosforibosil-amida. Bueno, la enzima se llama glutamina fosforibosil amidotransferasa. Esa es la actividad enzimática responsable de la síntesis de la 5-fosforibosil-amina a partir del fosforibosil pirofosfato y la glutamina. ¿Claro? Daniel, ¿claro? Sí, señor, claro. Entonces, el primer nucleótido púrico que resulta vía síntesis de novo es la inosina monofosfato, donde esta base nitrogenada es la hiposantina. Aquí la vía bifurca, por un lado se produce xantosina monofosfato, en donde la base ahora es xantina. Y a partir de la xantosina monofosfato se produce luego la guanosina monofosfato, donde la base es guanina. Bueno. Del otro lado, la vía bifurca y se produce entonces adenilsuccinato, que luego se convierte en adenosina monofosfato. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un resumen de la vía de síntesis de novo de las purinas. Entonces aquí está, hiposantina es la base de la inosina monofosfato, xantina es la base de la xantosina monofosfato, guanina es la base de la guanosina monofosfato y adenina es la base de la adenosina monofosfato. Cuando estas bases nitrogenadas, que son purinas, entran en catabolia, estas bases dan origen entonces al ácido úrico.
ácido úrico. Que es, como hemos señalado con antelación, el producto de excreción nitrogenada que aparece en la orina. Eso es consecuencia de la catabolia de esas bases. ¿Estamos? El catabolismo de esas bases. ¿Estamos o no estamos? Estamos, profe. Bueno, muy bien, Daniela. Entonces, ¿qué ocurre? Que el factor que regula en el hígado la velocidad de síntesis de nuevo de las purinas más importante es la concentración de este metabolito, del fosforibosil pirofosfato. De tal manera que cuando las concentraciones de fosforibosil pirofosfato se incrementan, aumenta la velocidad de la vía metabólica y por lo tanto se incrementa también la producción de nucleótidos púricos, incrementándose su catabolismo e incrementándose la producción de ácido úrico. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Pregunto. Ah, Sí, señor. bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que se pueden presentar estados de hiperuricemia, entendiéndose por hiperuricemia, 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 el incremento en los niveles séricos o sanguíneos de ácido úrico. ¿Entendido lo que es la hiperuricemia? ¿Ah? Sí, señor, claro. Bueno. Entonces, las causas de esa hiperuricemia pueden ser que haya un daño renal que impida que el ácido úrico que normalmente se produce como consecuencia del catabolismo de las purinas se excrete en la orina. A eso le vamos a llamar defecto en la excreción renal de urato. ¿Está claro? ¿Ah? Profe, disculpe, ¿me hace el favor de repetir lo último que dijo? Armis, mira, una causa de hiperuricemia o una situación mejor que puede llevar a un estado de hiperuricemia es que ocurra un daño renal, un defecto renal, que impida que el ácido úrico que produce normalmente el organismo se excrete por la orina. A eso le vamos a llamar defecto en la excreción renal de urato. Ahora sí. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, atención entonces. Otra situación que puede llevar también a un estado de hiperuricemia es que haya un trastorno en esta vía metabólica y patológicamente haya una sobreproducción de purinas con aumento del catabolismo de las mismas, incrementándose la producción de ácido úrico. A eso le vamos a llamar sobreproducción de urato. Entonces, el ácido úrico en síntesis, o el urato, que es lo mismo, en síntesis, puede aumentar a nivel sanguíneo por defecto en la excreción renal o por sobreproducción. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Pregunto. No estamos, profe. ¿Puede repetir, por favor?
Mira, Freeman, el ácido úrico puede aumentar en sangre porque yo no lo puedo eliminar por orina, una. Y dos, porque hay un trastorno metabólico en esta vía que haga que se incremente la producción de ácido úrico. Ahora sí, eso se llama sobreproducción de urato. Ah, Freeman. Sí, profe, sí. Bueno, ok, atención. Bueno, ahora bien, el ácido úrico es un compuesto parcialmente soluble en agua. O sea, no es un compuesto altamente hidrosoluble. Y el solvente de nuestro organismo es el agua. Entonces, cuando los niveles de ácido úrico se elevan, existe la probabilidad que ese exceso de ácido úrico precipite a nivel de articulaciones. Generalmente lo hace en articulaciones distales de la economía corporal. Cuando ese ácido úrico que está en exceso precipita a nivel articular, desencadena en esa articulación un proceso inflamatorio agudo. Ese proceso inflamatorio agudo clínicamente lo conocemos con el nombre de artritis gotosa o simplemente gota. ¿Queda claro entonces qué es la gota? ¿O artritis gotosa? Pregunto. Sí, señor. Bueno, entonces, queda claro también que no siempre que el paciente tiene hiperuricemia, por la causa que sea, tiene gota. Porque gota es la manifestación clínica, o sea, es el proceso inflamatorio agudo de la articulación, secundario a la precipitación de cristales de monourato sódico, o sea, cristales de ácido úrico. ¿Está claro? Entonces, yo podría tener aumentados los niveles séricos de ácido úrico por encima de lo normal, pero yo no tengo ningún proceso inflamatorio agudo en ninguna articulación. Por lo tanto, yo tengo hiperuricemia, pero no tengo gota. ¿Queda claro? Claro, profe. Bueno, ahora bien, todo paciente gotoso sí tiene hiperuricemia. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto con las constantes cinéticas, Km y V máximo, que es lo que estamos estudiando. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasó? Se encontró entonces una familia aquejada de hiperuricemia y gota. Y el médico investigador quiso saber cuál era la causa de hiperuricemia y gota de esa familia. ¿Está claro el problema? Pregunto. Sí, profe. Profe. Bueno, entonces, ¿qué hace el médico investigador? Él toma a un individuo de la familia aquejada por hiperuricemia y gota como sujeto experimental. Ese es el paciente. Y toma otro individuo normal que no tiene hiperuricemia y gota como control. Lo primero que hace es ordenarle al paciente y al control que colecten la orina por espacio de 24 horas. 24 horas. Al cabo de las cuales él toma la orina del paciente y del control, se va al laboratorio y cuantifica la cantidad de ácido úrico excretado en 24 horas por el paciente y por el control. Y se encuentra en los resultados
que el paciente excreta 3 veces más ácido úrico que el control, pregunto, ¿ese hallazgo qué le permite inferir a ese médico con respecto a la causa de hiperuricemia y gota de esa familia? Que tiene sobreproducción. Correcto, que el problema no es por defecto en la excreción renal de urato, sino que es un trastorno en esta vía metabólica que lleva a la sobreproducción de urato. Y esa es la causa de su hiperuricemia y gota en esa familia. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Profe. Bueno, ok. Entonces él, que conoce esta vía metabólica porque se le enseñaron cuando era estudiante de medicina en la facultad, él sabe que el principal factor regulador para la velocidad de síntesis de purinas en el hígado es la concentración de este metabolito del fosforibosilpirofosfato. Cuando, repito, aumentan las concentraciones de fosforibosilpirofosfato, se incrementa la velocidad de la vía. Aumenta la producción de purinas, aumenta el catabolismo y aumenta el ácido úrico. Entonces, ¿qué hace ahora? Toma eritrocitos del paciente y del control y mide niveles de fosforibosilpirofosfato. ¿Qué se encuentra? Se encuentra con que el paciente tiene niveles de fosforibosilpirofosfato 3 veces más que el control. ¿Qué le está confirmando ese hallazgo? Pregunto. ¿Qué le está confirmando ese hallazgo al médico investigador? Que existe una alteración en la ruta metabólica. Que obviamente la causa de la hiperuricemia y gota de esa familia es un trastorno en esta vía metabólica. Entonces, como él sabe que el principal factor regulador es la concentración de fosforibosilpirofosfato, apunta a la enzima que lo produce, que es la fosforibosilpirofosfato sintetasa. Aquí es ATP. Apunta entonces a esta enzima. ¿Por qué? Porque el incremento en los niveles de fosforibosilpirofosfato observado en el paciente podrían ser consecuencia de que hay una alteración en el gen que codifica por la fosforibosilpirofosfato sintetasa y hace que los pacientes produzcan demasiada cantidad de enzima comparativamente con los controles. Entonces, si hay un incremento en la producción de la enzima, es de esperar que haya aumento en los niveles de fosforibosilpirofosfato. Porque aquí hemos estudiado en clase anterior que la velocidad de la reacción depende tanto de la concentración de sustratos como de la concentración de enzima. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Estamos, profe. Entonces, ¿qué hace? Se busca unos anticuerpos monoclonales, marca la enzima del paciente y marca la enzima del control, y ahora las cuantifica. Y se encuentra que la concentración de fosforibosilpirofosfato sintetasa, tanto del paciente como del control, es la misma. Entonces pregunto, ¿qué descarta ese hallazgo? La sobreproducción y que probablemente es por daño renal. No, señor. Por daño renal, no, ya eso está descartado que no es por daño renal. Eso lo que descarta es que la sobreproducción de fosforibosilpirofosfato sea por una inducción enzimática, o sea, por un incremento en la síntesis de la fosforibosilpirofosfato sintetasa. ¿Sí o no? Así es, profe. Bueno. Vean cómo uno analiza las cosas. Entonces, ok. Entonces él se pregunta, bueno, descartado, el aumento del fosforibosilpirofosfato no es por aumento de la síntesis enzimática. Entonces monta un ensayo.
y mide el Km de la enzima, la constante de Michaelis. ¿Por qué mide el Km? Porque si la mutación que sufrió el gen que codifica por la fosforibosil pirofosfato sintetasa afectó el Km de la enzima, hizo que el Km disminuyera, por ejemplo, al disminuir el Km, aumenta la afinidad de la enzima por los sustratos y eso lleva al aumento en la producción de fosforibosil pirofosfato, que finalmente incrementa la producción de purinas y lleva al estado de hiperuricemia y gota de esa familia. ¿Sí o no? Pregunto. Se han quedado mudos. ¿Puedes repetir? Eso indica que no entendieron. Bueno, mira, si el gen que codifica por esta enzima sufre una mutación que hace que la Km disminuya por debajo de lo normal, entonces la afinidad de la enzima por el sustrato es mayor y eso lleva a una sobreproducción de fosforibosil pirofosfato, con las consecuencias ya descritas, el incremento en la producción de ácido úrico. ¿Sí o no? Pregunto. Sí, profe. Sí, Bueno, entonces cuando él mide la Km de la fosforibosil pirofosfato sintetasa del paciente y la Km de la fosforibosil pirofosfato sintetasa del control, se encuentra con que la Km es igual. Entonces pregunto, ¿qué descarta ese hallazgo? ¿Qué descarta ese hallazgo? ¿Ah? profesor, usted preguntó si la KM no se altera. Exacto, si la Km no está alterada, ¿qué Pues descarta entonces el gen pues no ha sufrido ninguna mutación. No, el gen pudo haber sufrido una mutación, pero la mutación no afectó el Km. Eso es lo que te está diciendo. La Entonces, afinidad no se verá la alterada. afinidad no se mantiene, o sea, tampoco se altera. El gen puede haber sufrido una mutación, sí, pero esa mutación no afectó el Km de la enzima. Y por lo tanto la afinidad tampoco la va a Y alterar. por lo tanto, entonces, eso no afectará los niveles de fosforibosil pirofosfato y no va a ser la causa de hiperuricemia y gota de esa familia. Pero resulta que cuando el investigador mide la velocidad máxima de la reacción en el ensayo que monta, máxima de la reacción, ¿y qué es lo que mide B máxima? El Km mide el grado de afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Y B máxima qué es lo que mide? Pregunto, ¿qué es lo que mide B máxima? La catálisis, profe. La catálisis se encuentra con que la velocidad máxima de la enzima del paciente es 3 veces más la del control. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pregunto. ¿Dónde está el problema? Pregunto. Ah, Daniela, ¿en dónde está el problema? Mira, si la velocidad máxima es 3 veces mayor la del paciente que la del control, entonces el problema está en que la mutación que sufrió el gen que codifica por la fosforibosil pirofosfato sintetasa afectó fue la velocidad máxima y no la Km. Entonces, al aumentar la velocidad máxima, aumenta la producción de fosforibosil pirofosfato, se incrementa la producción de purinas y se aumenta la producción de ácido úrico, siendo en ese caso la causa de hiperuricemia y gota de esa familia. ¿Estamos o no estamos? Todavía no. Estamos. Bueno, ok. Entonces, ahora bien,
existe un tercer mecanismo de retrocontrol que afecta la síntesis de esto. Y es que normalmente la célula, cuando los niveles de nucleótidos púricos aumentan, por mecanismo de retroalimentación negativa, a través de un mecanismo de regulación alostérica, se inhibe, pongo un menos, a la fosforibosilpirofosfato sintetasa. Entonces, otra causa de hiperuricemia y gota podría ser que la mutación que sufre el gen no afecta ni la KM ni la B máxima, sino que afecta el centro de retrocontrol de la enzima. Y a pesar de que los niveles de nucleótidos púricos aumentan en la célula, ella es incapaz de reprimir la síntesis, siendo eso también causa de hiperuricemia y gota. ¿Estamos o no estamos? Estamos, profe. Bueno, entonces, esto demuestra que el Km, que mide el grado de afinidad de la enzima por el sustrato, y B máxima, que mide la catálisis, son situaciones independientes en el mecanismo catalítico global de la reacción. Eso es válido para aquellos sistemas enzimáticos donde la constante K2, que es la que lleva a la formación de productos, es mayor que K-1, que es la que lleva a la disociación del complejo enzima-sustrato. Son eventos independientes, el Km y ¿quién? Y la B máxima. Entonces, en síntesis, yo puedo tener una familia que presenta hiperuricemia y gota. Y el defecto molecular está en que hay una sobreproducción de fosforibosilpirofosfato sintetasa. ¿Estamos? Pregunto. ¿Estamos o no estamos? Profe, ¿puede repetir eso último que dijo? Mira, yo puedo tener una X familia que tiene hiperuricemia y gota, y cuando la estudio desde el punto de vista molecular me encuentro con que el defecto que lleva a la hiperuricemia y gota es una sobreproducción de fosforibosilpirofosfato sintetasa. ¿Estamos? Sí. Bueno, yo puedo tener otra familia que tiene lo mismo, hiperuricemia y gota, pero cuando estudio desde el punto de vista molecular la causa de la hiperuricemia y gota en esa familia, me puedo encontrar con que la mutación que sufrió el gen afectó fue el Km, hizo que el Km disminuyera. ¿Estamos o no estamos? Sí. Yo puedo tener una tercera familia que también tiene lo mismo, hiperuricemia y gota, pero cuando yo estudio su defecto molecular, me encuentro con que la mutación que sufrió el gen afectó fue la B máxima, que es este el ejemplo. Y van 3 familias distintas. Y yo puedo tener una cuarta familia que también tiene hiperuricemia y gota. Y cuando estudio el defecto molecular que lleva a la hiperuricemia y gota, me encuentro con que la mutación que sufrió el gen afectó fue el centro de retrocontrol de la enzima y ella no puede ser regulada alostéricamente. Entonces, todas esas familias tienen hiperuricemia y gota, ¿verdad? Pero pregunto, ¿el defecto molecular es el mismo para las 4 familias? No, no es el mismo. ¿Estamos? No es el mismo. No es el mismo. Entonces, esto es para que vayan entendiendo que el tratamiento de estos estados de hiperuricemia y gota en este momento es un tratamiento paliativo y no curativo.
Porque para poder curarle a ese paciente la hiperuricemia y gota, tendríamos que resolver toda esta serie de problemas que he planteado desde el punto de vista molecular, cosa que todavía no se ha podido conseguir. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Entonces, esto es para que ustedes observen la importancia que desde el punto de vista fisiopatológico tienen los conceptos de Km y V máxima. De tal manera que la modificación del Km o de la velocidad máxima en un sistema enzimático se puede traducir en un problema fisiopatológico. ¿Está claro? Que en este ejemplo es un caso de hiperuricemia y gota. Ahora sí. Sí. Bueno. Ok. Ahora entonces vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En la clase pasada les decía que se hacía necesario poder calcular las constantes cinéticas, Km y V máximo. Pero les decía también, ¿sí?, que la ecuación de Michaelis-Menten tenía una dificultad en lo que al cálculo matemático de las constantes cinéticas se refiere. Porque se trata de una hipérbole rectangular. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Pregunto. ¿Ah? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que está preguntando usted? Lo que estoy preguntando es que se acuerdan que en la clase pasada, ¿sí?, que si se acuerdan, pues, que en la clase pasada, ¿sí?, yo les decía a ustedes, ¿sí?, que la ecuación de Michaelis y Menten tenía un problema con respecto al cálculo de las constantes cinéticas. ¿Estamos? Era que la curva formaba una asíntota, ¿cierto? Sí, señor, que para poder calcular la velocidad máxima había que calcular la asíntota de la región de la curva. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que con el ánimo de facilitar, ¿sí?, el cálculo de las constantes cinéticas, ¿sí?, la ecuación de Michaelis y Menten, que es esta que está aquí, que dice que velocidad inicial es igual a V máxima. ¿Están viendo la presentación? Pregunto. Sí, profe. Ok. Que dice que la velocidad inicial es igual a V máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Hay que ajustarla a la ecuación de la línea recta, que dice que Y es igual a A por X más B. Entonces surgieron los métodos de linearización. Uno de esos métodos de linearización fue diseñado por estos investigadores, Linauer y Burg. ¿Qué hacen ellos? Básicamente lo que ellos hacen es invertir la ecuación de Michaelis. 1 sobre velocidad inicial es igual a Km más concentración de sustrato, que es el denominador de la ecuación. Lo ponen de numerador. Y el numerador lo ponen de denominador. Invierten la ecuación. Ahora factorizan y luego simplifican. Y llegan entonces a la ecuación de los dobles recíprocos o dobles inversos, que se conoce así, con ese nombre. Ecuación de los dobles recíprocos o dobles inversos, ¿ya?, o ecuación de Linauer y Burg. Esto se hizo con el ánimo de facilitar, repito, desde el punto de vista matemático, el cálculo de las constantes cinéticas, Km y V máximo. Ahora sí. Pregunto.
Profe, una pregunta, cuando Sí. o sea, cuando se invierte esto y se facilita, perdón, esto forma una pendiente, ¿cierto? Espérese un momentico, hijo, tranquilo, no se desespere, vamos por partes. Ellos lo que hacen es invertir aquí, factorizar y simplificar, y llegan a esta ecuación. Que 1 sobre velocidad inicial es igual a Km sobre el máximo, por 1 sobre la concentración de sustrato más 1 sobre el máximo. Y esa es la ecuación de Linauer y Burr. Entonces, cuando usted grafica esta ecuación, obtiene eso, vean. Este es el eje de las Y. El eje de las Y es el inverso de la velocidad inicial. En la ecuación de Michaelis era la velocidad inicial, el eje de la Y. En la ecuación de Michaelis, la abscisa era la concentración de sustrato. Aquí es el inverso de la concentración de sustrato. Entonces usted obtiene una línea recta. La línea recta intersecta la ordenada en un punto. Ese punto de intersección con la ordenada corresponde al inverso de la velocidad máxima. Y la recta intersecta la abscisa en el cuadrante negativo en un punto, mírenlo aquí, ¿verdad? Ese punto corresponde a menos 1 sobre km. La pendiente, perdón, la recta obtiene eso, vean. Este es el eje de las Y. El eje de las Y es el inverso de la velocidad inicial. En la ecuación de Michaelis era la velocidad inicial, el eje de la Y. En la ecuación de Michaelis, la abscisa era la concentración de sustrato. Aquí es el inverso de la concentración de sustrato. Entonces usted obtiene una línea recta. La línea recta intersecta la ordenada en un punto. Ese punto de intersección con la ordenada corresponde al inverso de la velocidad máxima. Y la recta intersecta la abscisa en el cuadrante negativo en un punto, mírenlo aquí, ¿verdad? Ese punto corresponde a menos 1 sobre km. La pendiente, perdón, la recta tiene una pendiente. Y esa pendiente equivale a km sobre b máximo. Es igual a km sobre b máximo. La pendiente de la recta es igual a km sobre b máximo. Ahora sí. Pregunto. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? No, yo pregunté que si habían entendido lo de la recta. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, con esa ecuación, mediante un simple análisis de un plano cartesiano, nosotros podemos calcular fácilmente las constantes cinéticas, Km y B máxima, porque bastaría determinar qué valor corresponde al punto de intersección con la ordenada. Ese valor es igual a 1 sobre B máxima. De ahí despego B máximo. Y bastaría con determinar qué valor corresponde a la intersección con la abscisa en el cuadrante negativo, porque ese valor es igual a menos 1 sobre km. Y de ahí despego km. Voy a hacer entonces un ejercicio para ilustrar eso que estoy explicando. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, entonces,
El ejercicio, ¿observa la presentación? Sí, señor. Bueno, entonces el ejercicio dice lo siguiente. Pongan atención. El ejercicio dice: la fumarasa, es una buena enzima, cataliza la reacción de hidratación que transforma el fumarato en N-malato. Esta enzima está construida por 4 subunidades idénticas, o sea, es un tetrámero, y tiene un peso molecular de 194.000 átomos. Cuando se utilizó como sustrato el fumarato, o sea, el sustrato que se utilizó para el ensayo fue el fumarato, una concentración de enzima de fumarasa de 2 por 10 a la menos 6 molar, esa fue la concentración de fumarasa que se utilizó en el ensayo, y se midió la velocidad inicial de la reacción de hidratación a pH 5.7 y 25 grados centígrados, las condiciones experimentales en las que se hizo la medición, se obtuvieron los datos que aparecen en la siguiente tabla, ya se las presento. Me dicen calcular los valores de velocidad máxima y Kn para dichas condiciones. O sea, me piden que calcule las constantes cinéticas de la fumarasa para estas condiciones experimentales. ¿Está claro el problema? Pregunto. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí me dan estos datos para hacer el problema. Concentración de fumarato, esta es la concentración de sustrato que se usó, porque el fumarato fue el sustrato. Concentración de sustrato. Y me dicen aquí, concentración de fumarato en milimoles por litro, milimolar. Bueno. Velocidad de formación de productos en milimoles por litro por minuto. Esto es la velocidad inicial dada en milimoles por litro por minuto. Entonces me dicen que para una concentración de sustrato, o sea, de fumarato, de 2 milimolar, corresponde una velocidad inicial de 2.5 milimoles por litro por minuto. Para una concentración de fumarato de 3.3, corresponde 3.1. Para una concentración de fumarato de 5, 3.6. Y para una concentración de sustrato de 10, 4.2. Si yo grafico esto bajo los principios de Michaelis y Menten, en el eje de las X yo tendría estos valores. Y en el eje de las Y, estos valores. Si yo grafico eso, tendría entonces, de acuerdo con la ecuación de Michaelis y Menten, una gráfica así, una hipérbole rectangular, que me va a dificultar el cálculo de las constantes cinéticas, tanto de máxima como Kn. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema fácilmente? Pues lo resolvemos de esta manera. Lo primero que hacemos es buscar los inversos, tanto de la concentración de sustrato como de la velocidad inicial. Entonces, si yo tengo aquí concentración de sustrato, yo aquí enfrente hago otra tablita, inverso de la concentración de sustrato. Entonces yo digo, 1 entre 2, ¿cuánto da? 0.5.
Muy fácil. 1 entre 3.3, punto 3. 1 entre 5, punto 2. Y 1 entre 10, punto 1. Y ya tengo el inverso de la concentración de sustrato. ¿Claro o no claro? Pregunto. Claro, profe. Bueno, aquí tengo velocidad inicial. Entonces, esto aquí es velocidad inicial. Entonces hago lo mismo aquí. 1 sobre velocidad inicial. Velocidad inicial. El inverso. Entonces, 1 entre 2.5, punto 4. 1 entre 3.1, punto 30 y algo. ¿Cuánto da eso? 0,32. Punto 32. Punto 32. 1 entre 3.6, punto 26, punto 20 algo. 28. Punto 28. Bueno. Da punto 27,7. Y aproxima a punto 28. Bueno. Y 1 entre 4.2, ¿cuánto da? Por aproximación. Punto 24. Punto 24. Te debe dar punto 23 y algo, ¿verdad? Punto 23, 8. Bueno, como es mayor que 5 la tercera, aproxima a punto 24. Perfecto. Entonces ya tú tienes el inverso de la concentración de sustrato y el inverso de la velocidad inicial. Entonces ahora buscas una hoja de papel milimetrado. Y en esa hoja de papel milimetrado montas un plano cartesiano, en donde en el eje de las X calibras el plano, tanto en el eje de las X como en el eje de la Y, lo calibras, ¿sí? Y entonces buscas estos pares ordenados. A punto 5 de inverso de concentración de sustrato le corresponde punto 4 de inverso de velocidad inicial. Y ya tienes el primer punto. Estamos en el plano cartesiano. ¿Me estás entendiendo? Pregunto. ¿Ah? Ajá, ¿qué pasó? Sí, profe, por ahora solo está haciendo el inverso de los valores, ¿cierto? Sí, pero estoy diciendo que hay que montar un plano cartesiano en un papel milimetrado. Usted se busca una hoja de papel milimetrado y monta un plano cartesiano, en donde en el eje, calibrado los ejes, en el eje de las X van estos valores. Entonces, a punto 5 de inverso de concentración de sustrato le corresponde punto 4 de inverso de velocidad inicial en el plano cartesiano. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Estamos. A punto 3, punto 32. A punto 2, punto 28. Y a punto 1, punto 24. Y entonces usted tiene 1, 2, 3, 4 puntos. Mire, aquí están los inversos, sin aproximación porque lo hice en el computador. Pero para hacerlo en el papel milimetrado lo aproximo para facilitar las cosas. ¿Estamos? Bueno. Ahora mire, aquí está el plano cartesiano. ¿Verdad? Este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Lo calibro, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, etc. Aquí hago lo mismo, punto 1, punto 2, y calibro los ejes. Entonces, a punto 5 de inverso de concentración de sustrato, le corresponden las Y, punto 5 está aquí, le corresponden las Y, punto 4, y tengo el primer punto. Y así voy haciendo con todos. Después digo,
¿A punto qué? A punto 3, punto 32. Entonces, punto 3, me voy a donde está punto 3, punto 32. Aquí está. Luego tengo punto 2, punto 28. Bueno, punto 2, aquí está. Punto 2 le corresponde punto 28, ¿verdad? Aquí, punto 28. Ya. Eso en un papel milimetrado me da perfecto. Y luego digo, perdón, a punto 1, punto 24, y tengo el último punto, entonces llego aquí. Punto 1, punto 24, punto 24. Cuando yo tengo ya los 4 puntos, tomo una regla y la pongo sobre los 4 puntos. Y trazo una recta que intersecte tanto la ordenada como la abscisa. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Bueno, entonces, el punto de intersección, de acuerdo con la ecuación de dobles recíprocos y dobles inversos que acabamos de estudiar, en la ordenada corresponde a 1 sobre b máxima. Sobre b máxima. La intersección, que en este caso nos dio 0.2. El punto de intersección en la abscisa, en el cuadrante negativo, o sea, este, corresponde a menos 1 sobre km. Entonces me queda muy fácil calcular las dos constantes cinéticas, porque yo digo 0.2, que es el punto de intersección con la abscisa, es igual a menos 1, a 1 sobre b máxima. B máxima. Entonces despejo de aquí B máxima. B máxima es igual a 1 entre 0.2. B máxima es igual a 5 milimoles por litro por minuto. Y ya calculé B máxima. ¿Tiene eso alguna dificultad? Pregunto. No. Bueno, de igual manera hago acá, digo, menos 0.5, que es el intersecto, obsérvelo, menos 0.5, menos 0.5 es igual a menos 1 sobre km. Entonces km es igual a ¿cuánto? Despejo km. ¿Cuánto me da? Km es igual a 2. 2 milimolar. Eso quiere decir entonces que la fumarasa, bajo esas condiciones experimentales, con una concentración de fumarato de 2 milimolar, alcanza la mitad de la velocidad máxima, que es 5 milimoles por litro por minuto, y está resuelto el ejercicio. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Bueno, entonces aquí están los cálculos, ahí está. ¿Ya vieron entonces cómo se resolvió el problema para hacer el cálculo de las constantes cinéticas? Ajustando la ecuación de Michaelis a la ecuación de la recta. Eso fue todo lo que se hizo. Y surgen entonces distintos métodos de linealización. Uno de los más usados es ese, el de Linauer y Burr, está el de Frank y Hoste, etc. Hay varios. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces ahora vean lo que tenemos aquí. Aquí tenemos otro ejercicio, pero ese ejercicio lo voy a hacer más luego. ¿Ok?
Más luego lo voy a hacer. Es exactamente igual a lo que hicimos. ¿Estamos? Pero más luego lo voy a hacer. Hasta aquí entonces lo que toca con cinética enzimática. Ahora vamos a hablar de otro concepto que va de la mano de la cinética, que es el concepto de inhibición enzimática. ¿Ok? Si hay preguntas sobre cinética, es hora de hacerlo. Es hora de hacerlo. Profe, una pregunta, este Sí. tipo de operación se usa independientemente, o sea, no importa de qué clase de proceso metabólico esté, ya sea catabolismo, metabolismo, o sea, siempre se usa para... Para calcular las constantes cinéticas de la enzima, ese es el método. No importa cómo se llame la enzima. Ya. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ok. Ese es un método, pues. Porque podría hacerse de otra manera. Podría hacerse matemáticamente a partir de la pendiente, porque la pendiente es igual a km sobre el máximo. Entonces, a partir de la pendiente también se puede calcular, pero matemáticamente. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a hablar de inhibición enzimática. ¿Qué pasó esto? Ahí estamos. Él en la cámara. Qué bonita, Helen. Gracias. Observa la presentación ahí. Bueno. Bueno. ¿Está observando? Sí. Sí, Sí, señor. Bueno. Listo. Ay, esto que son. Compartir, porque
Observa la presentación. Sí. Sí, profe. Sí. Ahora se fue. Ahora sí, muchachos. Sí, la vemos, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de, bueno, en este archivo ustedes consiguen muchas cosas de las que ya hemos estudiado y otras pues que todavía no hemos estudiado. Por ejemplo, aquí mire, tienen todos los conceptos preliminares de las propiedades de las enzimas, del centro activo, del centro catalítico, ¿ah? La disminución de la energía de activación, la cinética miqueliana, las curvas de la cinética miqueliana, ¿ya? El indicado de KM, los efectos de pH y temperatura, todas esas cosas las tenemos. Entonces ahora vamos a ir a estudiar esto. Inhibición enzimática. Entonces la inhibición enzimática puede ser de dos tipos. Puede ser irreversible o puede ser reversible. Se consideran estados de inhibición irreversibles cuando la molécula inhibidora, se une mediante un enlace fuerte, un enlace covalente al centro activo o catalítico de la enzima. Entonces consideramos eso una inhibición irreversible. Porque, repito, el inhibidor, vean este ejemplo, la enzima en su centro activo tiene, en este ejemplo, este hidroxilo serínico. O sea que el aminoácido que está aquí es una serina. Este compuesto, que es el disopropilfluorofosfato, se va a unir, observe, mediante un enlace covalente, un enlace fuerte, al centro activo de la enzima, inhibiéndola irreversiblemente. Los inhibidores irreversibles entonces se unen mediante enlaces fuertes o enlaces covalentes al centro activo o catalítico de la enzima. De tal manera que no es fácil desplazar al inhibidor de su sitio de unión con la enzima. ¿Estamos? Pregunto. Profe, ¿puede repetir lo último? El inhibidor se une al centro activo o catalítico de la enzima mediante un enlace fuerte, un enlace covalente. De tal manera que no es fácil desplazar el inhibidor de su sitio de unión con la enzima. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Sí. Esa es inhibición irreversible. Observa que el inhibidor ocupa el centro activo o catalítico de la enzima. Pero la inhibición también puede ser reversible. Entonces, dentro de las inhibiciones reversibles se dan cuando el inhibidor se une a la enzima, pero débilmente, laxamente. Y esos estados de inhibición reversible pueden ser de tres tipos. Pueden ser competitivos, inhibición competitiva, no competitiva, y acompetitiva o incompetitiva. Acompetitiva
o incompetitiva o anticompetitiva, cualquiera de los tres nombres para lo mismo. Estos tres estados de inhibición son reversibles: competitivo, no competitivo e incompetitivo o acompetitivo. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque el inhibidor se une a la enzima de forma laxa, de forma débil. Ahora bien, los inhibidores que se unen al centro activo o catalítico de la enzima se conocen con el nombre de inhibidores isostéricos. Entonces está claro que un inhibidor isostérico es aquel que ocupa el centro activo o catalítico de la enzima. De tal manera entonces hasta aquí que los inhibidores irreversibles son isostéricos porque ellos ocupan el centro activo o catalítico de la enzima. Los inhibidores que se unen a sitio distinto al centro activo de la enzima se conocen como inhibidores alostéricos porque están ocupando sitio diferente al centro activo de la enzima. ¿Queda claro? ¿Pregunto? Claro, profe. Bueno, Sí, profe. ok. Entonces, veamos qué pasa en una inhibición de tipo competitivo. Por lo general, en la inhibición de tipo competitivo, ¿sí?, la molécula inhibidora, miren aquí en rojo, muestra cierta similitud estructural con el sustrato natural de la enzima. Inhibidor y sustrato se parecen. Entonces establecen una competencia entre los dos por el centro activo o centro catalítico de la enzima. De tal manera que si la enzima se une al inhibidor, ya no se puede unir al sustrato. O viceversa, si se une al sustrato, ya no se puede unir al inhibidor. Luego es excluyente. ¿Estamos? Entonces, el inhibidor de tipo competitivo ¿es alostérico o isostérico? Pregunto. ¿Ah? Isostérico. Es isostérico porque también está ocupando el centro activo catalítico de la enzima, igual que el inhibidor irreversible. Es isostérico también. Entonces, el grado de inhibición competitiva va a depender de la relación que exista entre la concentración de sustrato y la concentración del inhibidor. Concentración del inhibidor. De esa relación depende el grado de inhibición. Porque si yo quiero romper la inhibición competitiva, basta con que yo incremente la concentración de sustrato en el medio. ¿Por qué? Porque al haber mayor concentración de sustrato en el medio, por ley de acción de masas, la probabilidad que existe que el sustrato se una a la enzima es mayor que la probabilidad que existe que la enzima se una con el inhibidor. De tal manera entonces que de las dos constantes cinéticas que hemos estudiado, Km y V máxima, la que resulta modificada en la inhibición competitiva es el Km, la V máxima no se modifica, porque si yo incremento la concentración de sustrato en el medio, alcanzo la velocidad máxima. ¿Estamos? Entonces, desde el punto de vista cinético, vea lo que yo veo.
Entonces, observe. Inhibición competitiva. Competitiva. Inhibición competitiva. Entonces, de acuerdo con los principios de Michaelis y Menten, yo tendría lo siguiente. Aquí yo tengo en el eje de las X la concentración de sustrato, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Concentración de sustrato. En el eje de las X. ¿Estamos? Concentración de sustrato. Y en la ordenada voy a tener la velocidad inicial. Velocidad inicial. Para un estado natural de la enzima sin inhibidor, yo tendría un gráfico así. ¿De acuerdo? Donde por acá yo alcanzo B máximo. B máximo. La mitad de esa velocidad máxima, más o menos por aquí. La mitad de esa velocidad máxima. Mitad de B máximo. Que se alcanzaría con esta concentración de sustrato, que sería el Km. ¿Estamos o no de acuerdo? Cuando no hay inhibición. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Qué pasa ahora frente a la existencia de una concentración predeterminada de inhibidor competitivo para la enzima? Yo tendría un gráfico así. ¿Y qué pasó aquí? ¿Esto por qué se movió? Excúsenme un momento. El gráfico sería así. Así. Estamos. Cuando el estado natural. Pero ahora, frente a una concentración X de inhibidor competitivo, yo tendría un gráfico así. Yo alcanzo la velocidad máxima, sí, pero si incremento la concentración de sustrato en el medio. Y el Km ahora se modifica porque ahora la Km es mayor. Requiero toda esta concentración de sustrato para alcanzar la mitad de velocidad máxima. Como estoy bajo un estado de inhibición, eso se llama Km aparente. Este es el Km aparente. Km aparente. Entonces, bajo el estado de inhibición competitiva, la Km es mucho mayor, o sea, requiero mayor concentración de sustrato para alcanzar la mitad de B máximo. Ahora, de acuerdo con los principios de Linauer y Burke, ¿cómo sería el gráfico? Vamos a ver. Yo tengo esto. Entonces, las X es el inverso de la concentración de sustrato. Inverso de la concentración de sustrato. 1 sobre concentración de sustrato. La ordenada es el inverso de la velocidad inicial. 1 sobre velocidad inicial. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Pregunto. Para una condición natural de la enzima, yo tengo un gráfico así.
Tengo un gráfico así, en donde este valor corresponde a 1 sobre B máxima. 1 sobre B máxima. Y este valor que está aquí es menos 1 sobre Km. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Este es, pregunto, este es 1 sobre B máxima. Uno sobre B máxima. Esto sería para un estado natural. ¿Qué pasa frente a un estado de inhibición competitiva? Que el gráfico que yo tengo ahora es el siguiente. El intercepto con la ordenada es el mismo valor, diciéndome que la velocidad máxima no está modificada, pero el intercepto en la abscisa cambió. Este es menos 1 sobre Km aparente. Menos 1 sobre Km aparente. Que voy a agradecer que tengan cuidado con la pantalla, muchachos, porque me la están moviendo. Y así no puedo. Así no puedo. Qué pena con ustedes, pero no puedo así. Porque aquí no se ve ya lo que yo quería que se viera. Aquí me la invirtieron. Le agradezco a la persona que está manipulando la pantalla que se quede quieto, porque si no le suspendo la clase. Ok. Vuelvo otra vez. ¿Cómo vemos nosotros un estado de inhibición competitiva bajo los principios de Linauer y Burke? Entonces, que las X es el inverso de la concentración de sustrato. Y la Y es el inverso de la velocidad inicial. Inverso de la velocidad inicial. Entonces, para un estado natural de no inhibición, ¿qué ocurre? Para un estado natural de no inhibición, yo tengo un gráfico así, en donde este valor corresponde al inverso de la velocidad máxima. Y este valor que tengo aquí corresponde a menos 1 sobre Km. Sobre Km. Estado natural. ¿Qué veríamos nosotros frente a un estado de inhibición competitiva? Un gráfico así.
Así. Entonces vemos que el intersecto con la abscisa cambia, pero el de la ordenada no, diciendo que la velocidad máxima no está modificada. Este valor, con respecto a este, ¿cómo es? Pregunto. ¿Cómo es este valor con respecto a este? Este sería menos 1 sobre Km aparente. Y ese valor, pregunto, ¿cómo sería? ¿Ah? ¿Cómo sería? ¿Me están escuchando? Mayor, claro, porque me estoy aproximando a cero. Este cuadrante es negativo. Está diciendo esto mismo, que la Km aparente es mayor que la Km bajo el estado natural. Y este gráfico, torcido y maluco como está ahí, es indicativo de un estado de inhibición competitiva. ¿Estamos? Entonces, en la inhibición competitiva, la velocidad aparente máxima aparente es inhibición porque no está modificada. Máxima sin inhibición. La que se modificó, ¿quién fue? La Km. La Km aparente. Km aparente. Va a ser igual a la Km multiplicada por un factor. Igual a el aparente, que es igual uno más la concentración de inhibidor competitivo que yo esté utilizando en el ensayo sobre la constante de afinidad para la enzima que tiene el inhibidor, que se llama K(I). Porque así como haga el sustrato, también va a tener una constante de afinidad para el inhibidor. Concentración, ¿no? Concentración de inhibidor. Sobre constante de afinidad para el inhibidor. La constante de afinidad de la enzima por el sustrato, ¿cómo se llama? Pregunto. ¿Ah? K, profe. K sub A. K no. K sub A. La constante de afinidad para el inhibidor se llama K sub I. Entonces, yo puedo calcular el Km de la enzima en estado natural. Pregunto. ¿Lo puedo calcular? ¿Ah? ¿Podemos calcular la Km de la enzima en estado natural? Pregunto. ¿Qué dice Camilo? Sí, digo que sí. Claro que sí, eso fue el ejercicio que hicimos. Yo la puedo calcular.
Entonces, yo puedo saber cuál es la KM en estado natural. Yo soy el investigador y sé qué concentración de inhibidor estoy usando. Entonces, yo puedo despejar cuál es la constante de afinidad que ese inhibidor tiene para la enzima. El más bajo sea el valor de cada y la potencia que estamos. Eso es propio entonces de las inhibiciones del tipo. Veamos ahora qué pasa en la inhibición de tipo no competitivo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en la inhibición de tipo no competitivo, por lo general, el inhibidor ya no muestra similitud estructural con el sustrato natural de la enzima. Observa la presentación. No, profe. Sí, profe, sí se observa. Dice inhibición enzimática, ¿no? Sí, inhibición enzimática, y hay unos muñequitos. Bueno, ok. Entonces, en la inhibición no competitiva, observa, por lo general, el inhibidor, mira el cursor, ya no se parece molecularmente al sustrato. Por lo tanto, por lo general, en la inhibición de tipo no competitiva, el inhibidor se une a sitio distinto al centro activo de la enzima. ¿Qué clase de inhibidor es ese entonces? Alostérico. Alostérico, sí señor. Como él no usa el centro activo, entonces el sustrato también se puede unir con la enzima y se forman complejos ternarios enzima, sustrato, inhibidor. Aquí entonces, por más que yo incremente la concentración de sustrato en el medio, jamás voy a alcanzar la velocidad máxima. Pero el Km no se modifica. ¿Estamos? Entonces, profe, por favor, ¿podría repetir esa última parte? sí, aquí por más que yo incremente la concentración de sustrato en el medio, ¿sí?, jamás voy a alcanzar la velocidad máxima. Nunca voy a alcanzar la velocidad máxima. Pero el Km de la enzima no se modifica. Entonces veamos cómo veríamos eso de acuerdo a los principios de cinética que hemos estudiado. Vamos a ver qué vamos. Observen. Inhibición no competitiva. Inhibición no competitiva. No competitiva. Entonces, bajo los principios de Michaelis, aquí la velocidad inicial, aquí la concentración de sustrato, y acá tendríamos la velocidad inicial. Velocidad inicial natural de no inhibición sería velocidad máxima,
mitad de la máxima, mitad de la máxima, que correspondería con esta concentración de sustrato. Bueno, que sería KM. ¿De acuerdo? Entonces, frente a un estado de inhibición de tipo no competitivo, yo tendría una gráfica así. Por más que yo incremente la concentración, eso mirado de acuerdo con los principios del Inauer y Bohr, lo veríamos así, inverso de la velocidad inicial en la que no hay inhibición. Veríamos un gráfico así, donde este sería el inverso de la velocidad máxima y este sería menos 1 sobre Km. Estado natural. Entonces, como la Km no está modificada en la inhibición no competitiva, yo vería entonces una cosa así. Este punto es el mismo, pero la intercepción acá cambia. Porque este sería entonces 1 sobre B máxima aparente. B máxima aparente. Pregunto, esta velocidad con respecto a esta, que es el estado natural, velocidad máxima, ¿es mayor o es menor? Esta. ¿Es mayor o es menor? Menor. Es menor, sí señor, porque es el inverso. Es el inverso. Esta es menor que esta. O sea que este gráfico es equivalente a este. Estoy de acuerdo con los principios de Inauer y Bohr y estoy de acuerdo con los principios de Michaelis-Menten. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que el Km aparente es igual a la Km natural, porque no está modificada, ya que el intercepto es el mismo aquí. La intersección aquí es la misma. Y entonces la B máxima aparente aquí es igual, que es la que está modificada. B máxima aparente es igual. Entonces, a la velocidad máxima sin inhibición, sobre el factor, que es 1, más la concentración de inhibidor de tipo no competitivo que yo estoy utilizando, sobre la constante de afinidad del inhibidor, que es K sub I. Entonces, esto es propio de la inhibición de tipo no competitivo. ¿Hasta ahí claro o no claro? Pregunto.
Díganme a ver. Nadie contesta. Pregunto, ¿está claro lo que pasa en una inhibición de tipo no competitivo? Profe, o sea, la velocidad máxima nunca se va a alcanzar porque esa va a ser el inverso y al ser el inverso va a ser menor que la normal. Mira, la velocidad máxima no se consigue nunca. Te voy a explicar con un ejemplo. Mira, pon atención. Resulta que ustedes van a organizar ahora una fiesta de carnaval. Y a esa fiesta de carnaval van a asistir 50 parejas. 50 damas y 50 caballeros que pertenecen al segundo semestre de medicina de la Universidad Libre. ¿Estamos? Las damas son las enzimas y los caballeros son los sustratos de las enzimas. Entonces suponte que suena la canción del momento, que no sé cuál sea en este momento, pero sonó la canción del momento y las 100 damas salen con los 100 parejos a bailar. Como las enzimas quedan completamente saturadas por el sustrato, la velocidad que tú alcanzas es la máxima, porque las 100 damas y los 100 parejos están bailando. ¿Estamos? Pero en un momento X llegan los del tercer semestre o del cuarto semestre y se llevan a 10 parejas, a 10 damas del baile, que son las enzimas, las sacan del baile. Los 40 restantes siguen bailando, o sea que la afinidad de la enzima por el sustrato no cambia, pero ya no vas a alcanzar nunca la velocidad máxima porque la enzima salió del baile. Ahora sí, una cosa parecida a eso es lo que está pasando en la inhibición de tipo no competitivo. Ahora sí. Sí, señor, muchas gracias. Ok. Y gráficamente, entonces, de acuerdo con los principios que hemos manejado de Michael Simenten y de Lina Werburg, lo veríamos así. Más luego les muestro los gráficos bonitos, pero después que hayan entendido. ¿Estamos? Entonces, el tercer tipo de inhibición reversible es la inhibición incompetitiva o anticompetitiva. Vamos a ver qué ocurre en ese tipo de inhibición. Entonces, en la inhibición incompetitiva o anticompetitiva, lo que ocurre es lo siguiente. Acuérdense que una reacción catalizada enzimáticamente dice que la enzima debe unirse al sustrato y formar un complejo enzima-sustrato. Complejo que se puede disociar o sustrato que sufre la catálisis se convierte en producto y libera la enzima. Los inhibidores incompetitivos o anticompetitivos no se unen a la enzima directamente, se unen directamente al complejo enzima-sustrato y forman un complejo ternario enzima-sustrato-inhibidor. En este caso, como el inhibidor se une directamente al complejo enzima-sustrato, va a modificar ambas constantes cinéticas. Va a modificar tanto el Km como la velocidad máxima. Entonces, ¿cómo vemos nosotros eso gráficamente? Vamos a ver. Lo veríamos de la siguiente manera. El inverso de la concentración de sustrato en las X, como siempre. El inverso de la velocidad inicial en la Y. No hay inhibición. Ahí está la recta. No hay inhibición.
Este es 1 sobre B máxima. Este es menos 1 sobre Km. Sobre Km. Estado natural. Y frente entonces a un estado de inhibición incompetitiva, yo tengo prácticamente una recta paralela a esa, en donde este es 1 sobre B máxima aparente, y este punto de intersección acá es menos 1 sobre Km aparente. Ambas constantes cinéticas resultaron modificadas. Entonces, en síntesis, B máxima aparente va a ser igual a B máxima sobre el factor sobre 1 más la concentración de inhibidor incompetitivo que estemos usando, concentración de inhibidor, sobre constante de afinidad para el inhibidor, caso I. Y Km aparente va a ser igual a la Km sin inhibición sobre el factor sobre 1 más concentración de inhibidor sobre constante de afinidad para el inhibidor, caso I. Estamos. Esto es propio de una inhibición de tipo incompetitivo o anticompetitivo. Esos tres estados de inhibición, la competitiva, la no competitiva y la incompetitiva o anticompetitiva, son reversibles. Son reversibles. ¿Estamos? Bueno, ok. Entonces, esto que acabo de explicar, ustedes lo tienen acá bien presentado, bien bonito. Todo eso que yo he dicho está escrito. ¿Y dónde está? Bueno, lo vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Entonces, miren. Aquí está. ¿Qué es un inhibidor? La inhibición competitiva, no competitiva, que ya mostré. Ahí está. Bueno, entonces, aquí. ¿Cuándo es irreversible? ¿Verdad? ¿Cuándo es irreversible? ¿Están viendo la presentación? Pregunta. Sí, profe. Bueno, entonces aquí está. Ahí está. Inhibición enzimática. Ya eso lo expliqué. ¿Qué es un inhibidor? ¿Cuándo es isostérico y cuándo es alostérico? Mire, está explicado. ¿Sí o no está explicado? Así es, profe. Bueno, sigo entonces. Aquí está. Inhibición reversible. Competitiva, no competitiva y anticompetitiva. Aquí se modifica ¿quién? El Km. Aquí se modifica B máxima y aquí se modifican ambas.
¿Sí o no? Ambas constantes cinéticas. Bueno. Ahí está la inhibición competitiva. ¿Ya? Inhibición competitiva, sus características. Dice, cuanto más pequeño sea el valor, dice, cuanto más pequeño sea el valor de K sub I, mayor será la potencia del inhibidor competitivo, algo que discutimos también. Bueno, ok. Entonces, miren, ahí está el gráfico bonito, ¿verdad? Y no torcido como el que yo tenía. Fíjense que la intersección en las X es distinta. Esta Km es mucho mayor que la Km bajo estado natural. Pero la velocidad máxima no se modifica porque la intersección en la Y es la misma. Aquí tiene entonces ahora a concentraciones crecientes de inhibidor. Aquí está el gráfico bien presentado, bonito y no maluco como el que yo le mostré. Que le dice a usted que usted alcanza la velocidad máxima, pero el Km es mayor, Km aparente. Y si lo mira bajo los principios de Linacor y Burr, tiene estos gráficos a concentraciones crecientes de inhibidor, porque el estado natural es el trazo azul. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Pregunto. De acuerdo. Bueno, entonces, continúo. Entonces, ahora vendría la parte de aplicación clínica de este concepto. Pero ya el tiempo no nos da para eso. Entonces, ¿qué van a hacer para la próxima clase? Para la próxima clase van a hacer como tarea lo siguiente. Ya les explico qué van a hacer como tarea. Entonces, tomen nota de este ejercicio, de ese ejercicio. ¿Sí ven la presentación? Sí. Bueno, ok. Tomen nota del ejercicio ese. Tomen nota de ese. Y en un papel milimetrado, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Van a buscar, como les expliqué, el inverso de esta concentración de sustrato. Y lo van a graficar frente al inverso de esta velocidad inicial. Ahí les da una recta. Para ese ejercicio calculan, como les enseñé, el Km y la V máxima. Sobre la misma hoja de papel milimetrado, esa recta la trazan con un color X. Sobre la misma papel milimetrado van a graficar el inverso de la concentración de sustrato versus esta velocidad inicial 2 y trazan la otra recta con otro color. A ese ejercicio le calculan también Km y V máxima. Y luego sobre el mismo papel milimetrado grafican el inverso de esta columna versus el inverso de esta. Y trazan una tercera recta con otro color. Y a ese ejercicio también le calculan el Km y la V máxima. ¿Queda claro el ejercicio? Sí, profe. Bueno. Y lo traen para la próxima clase. ¿Estamos? Estamos. Ok, profe. Bueno, ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a esto? Pregunto. Al parecer no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces que tengan una feliz noche
y un feliz fin de semana. Éxitos entonces. Bueno, Igualmente, profe, Igualmente, profe. gracias. bueno, ok.